a sentar en la sala. También.
Aló, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Hay algún problema técnico para corregir antes de empezar la clase? Buen día. Sí se escucha, ingeniero. Muchas gracias, muy amable. Esperemos entonces un par de minutos. Me dijeron que haga unos 10 minutos más o menos de espera para procurar que llegue la mayor cantidad posible. Veo de que ya estamos más de la mitad, así es que en un par de minutos iniciamos la clase de hoy, por favor. Bien, buenos días con todos y con cada uno de ustedes. Parece que el audio y espero también el video, la imagen, lo que estoy proyectando en este momento, todos ustedes puedan visualizarlo. ¿O hay algún problema para poder corregirlo antes de empezar la clase? Por favor, indíquenme si tanto la calidad del audio como del video está al menos de acuerdo a lo mínimo que podríamos necesitar para llevar nuestro curso con completa tranquilidad, ¿no? Confirmen, por favor, audio e imagen. Bien, me están confirmando entonces por el chat de que no hay ningún problema, Dios gracias, y que tanto el audio como la imagen están en condiciones adecuadas para poder continuar nuestra clase, ¿no? Gracias a Dios. Bien, entonces continuemos con el repaso teórico. Probablemente también tengamos que continuar insistiendo en algo del software para poder llevar a cabo sin ningún problema el análisis y el diseño de coberturas, de
naves industriales, ¿no? Bien, antes de empezar la clase, comentaré de que en la universidad estoy asesorando una tesis donde el objetivo viene a ser precisamente el estudiar la influencia de la tipología de la nave industrial. Originalmente era sobre la cimentación, pero luego al dar de las exposiciones y de las cosas que se hacen en la universidad, se sugirió de que mejor una misma arquitectura de nave fuese desarrollada mediante tipologías y sistemas diferentes, pero de manera integral, no solamente viendo en la parte de la cimentación, que era lo que originalmente habíamos visto, sino de que se ensayen opciones diferentes para, como repito, una misma arquitectura. Es que en nuestro medio podríamos decir de que los siguientes sistemas que vamos a ver son los más tradicionales y de ellos fundamentalmente dos. Los otros dos, aunque se usan extensamente en otras partes del mundo, todavía en el Perú se siguen un poco solo siendo importante para naves un tanto fuertes o para estructuras complejas, ¿no? Que no debería decir, que no debería de hacerse realmente, puesto que como vamos a ver en el curso, sobre todo el último sistema viene a ser el ideal bajo todos los esquemas, pero ese justamente es el objetivo de la tesis. Aunque aquí solamente se están estudiando 4 de los sistemas, yo le podría agregar hasta uno más, que luego ya lo veremos. ¿Sí hay alguna pregunta por parte de ustedes antes de empezar? Y si no lo hubiese, por favor rogaría de que apaguen o silencien el micro. Se están filtrando algunos de ustedes y eso, bueno, incomoda, ¿no? Sigamos. Decía de que fundamentalmente las tipologías o sistemas que se usan para naves industriales en el Perú tradicionalmente vienen a ser estas 4 que aquí hay. Y de estas 4, todavía 2 de ellas son las más usadas. La primera de ellas que tenemos en la parte izquierda, en la parte superior izquierda, corresponde a lo que llamamos un sistema de celosía, donde los elementos son tradicionalmente varillas que conforman los pórticos y las viguetas, incluso las columnas, mediante sistemas de celosía, precisamente. Y ustedes sí lo habrán visto en más de una oportunidad. Voy a aumentar la imagen de la fotografía para que pueda verse. Ese es un sistema de celosía, ¿no? Podemos ver entonces que el pórtico, las viguetas son de varilla normalmente circular, que es soldada mediante cortes, ¿no? Se recorta la varilla, luego se suelda. También, por supuesto, de que la columna puede ser un sistema de celosía. Entonces, todo el sistema estructural completo tiene, tiene una configuración de celosía, o sea, varillas normalmente circulares que son cortadas y soldadas. Esto tiene ventajas y también desventajas. Vamos a ver que todos lo tienen. Por lo tanto, de acuerdo a las condiciones particulares del proyecto que ustedes estén desarrollando, optarán por cada uno de ellos, ya que, como repito, por regla general, cada uno tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál viene a ser, digamos, primero lo bueno, las ventajas que tiene este sistema? Bueno, las ventajas que se tiene acá es de que tradicionalmente se trabaja de esta manera, entonces digamos de que hay cierta
familiaridad en el sistema constructivo. La gente conoce lo que está haciendo, por regla general, aunque también en lo que viene a ser el control de calidad hay deficiencias, ¿no? Ya que deben de saber ustedes que todo lo que es soldadura estructural debe de ser de haberse llevado a cabo mediante un soldador homologado, un soldador que incluso ha llevado una especialización normalmente en Lima. Entonces, hablando completamente en rigor, este trabajo de soldadura no lo podría hacer cualquiera, sino un soldador, ya que los controles de calidad pueden incluir, por ejemplo, unos ultrasonidos como una ecografía que se hace para ver si es que se ha producido alguna fisuración o hay algún problema en la unión de estos elementos. A propósito, algo muy propio del Perú, debido a la viveza criolla que nosotros tenemos, es que deben de saber ustedes de que este sistema normalmente se lleva a cabo con varilla lisa. Es una varilla, entonces, que no es la corrugada. La varilla corrugada se usa solamente para refuerzo del concreto armado y normalmente la varilla corrugada no es soldable. Entonces, puede ser de que el ingeniero calculista haya diseñado esta cobertura con varilla lisa, solo pongamos como ejemplo de media pulgada. Pero por una cuestión económica, el contratista, en lugar de la varilla lisa, utiliza la varilla corrugada, más económica y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y procede a llevar a cabo este trabajo, por supuesto con el silencio por parte de la supervisión. ¿Cuál es el problema de sustituir la varilla corrugada por la varilla lisa? Dije de que normalmente la varilla corrugada no es soldable normalmente, por lo que al llevar a cabo la unión mediante soldadura de los diferentes elementos acá en esta cobertura, se tiene de que más bien esa zona que se ha soldado se plastifica, la zona de unión, la zona de la soldadura, ha sido vitrificada y por lo tanto la resistencia ha disminuido localmente en ese punto. Eso quiere decir de que es un potencial punto de falla y eso no es definitivamente lo que se desea. Si bien es cierto de que en la actualidad la ingeniería de la soldadura ha aumentado considerablemente y alguna vez escuché en una conferencia de que el día de hoy existe una soldadura especial para llevar a cabo la unión, la soldadura de los elementos que configuran a la cubierta. Sin embargo, por especificación técnica, normalmente los elementos de varillas que aquí son usados corresponden a elementos lisos, no corrugados. Entonces, el control de calidad, al menos en el caso peruano, es bastante, digamos, tiene poca, no se ajusta a estándares correctos justo por control de calidad, como decía. Por otro lado, debemos de saber de que la soldadura, dentro de lo que viene a ser costos, presupuestos y todo eso, se contabiliza por punto. Por lo tanto, este sistema viene a ser en términos de costos bastante elevado, ya que cada punto de unión, perdón, es, por decirlo así, un pago, ¿no? Cada uno de estos puntos, los maestros soldadores cobran por punto. Entonces, ¿cuántos puntos de soldadura hay acá? Pues dependiendo de la magnitud del proyecto, pueden ser cientos o miles de puntos. Y claro, cada uno de ellos tiene un costo y en consecuencia, este sistema viene a ser, curiosamente, de una manera contraria a lo que piensa el común de la gente, es un sistema costoso, como repito. Una, digamos, variante de este sistema viene a ser cuando los elementos estructurales
son sustituidos por tubería. Acá se emplea normalmente tubería cuadrada, rectangular o circular. Sin embargo, hay también una diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, acá vemos de que los elementos que conforman el pórtico, que resiste a las viguetas, vienen a ser elementos tipo cajón, que vamos luego a predimensionar y a todo eso, por supuesto. Pero acá es un sistema de un pórtico tipo cajón, que de una manera aproximada dentro de la teoría de las estructuras se entiende de que esto es una viga estilizada. Por lo tanto, esta viga cajón que conforma el pórtico es, como repito, una viga estilizada en el sentido de que realmente no necesita ser una viga maciza, tipo flange, sino de que es una viga donde las montantes y diagonales van precisamente optimizando el hecho del alma llena de un flange macizo. Entonces, esto es una viga, como repito, tipo flange, pero estilizada. No necesita alma llena, sino que tiene este sistema de montantes, de verticales, de diagonales, que es lo que justamente le da ese sentido esquelético y estilizado a todos los elementos que conforman la estructura de esta cubierta. Cuando uso tubería, que como repito puede ser rectangular, cuadrada o circular, necesito contar con lo que llamamos las bridas, ¿no? Entonces, tenemos la brida superior, que es la que tiene contacto directo con la cobertura, y la brida inferior que se encuentra por aquí abajo. Por lo tanto, yo necesito dar tradicionalmente diferentes formas eh, a mi pórtico, a lo que conforma mi pórtico principal, tipo Think, tipo Iowa, tipo, hay bastantes tipos de cobertura que se le da a esto. Sin embargo, de una manera tradicional, podríamos decir de que todos estos sistemas, como se dan cuenta, tiene la brida superior, que como repito es la que tiene contacto directo con la cubierta propiamente hablando, y la parte inferior que sirve para absorber las cargas de tracción que se presentan normalmente en la cobertura. Sin embargo, vemos de que aunque acá también se habla de que la parte superior es la brida superior y lo que tenemos aquí abajo es la brida inferior, sin embargo, hablando en estricto rigor, acá es donde se tiene la brida o el cordón superior y la brida o cordón inferior. Nos damos cuenta, como decía, de una gran diferencia entre uno y otro. Aparte de que visualmente es diferente, acá se tiene algo, bueno, con algunas mejoras respecto de lo de acá, pero sin embargo aquí también han aparecido algunos problemas o situaciones que no se encontraban acá. Por ejemplo, esta nave aún está en construcción y lo que le falta es un cable que conecte a las cabezales de las columnas acá, un cable que se llama el templador y que evita que durante los días calurosos, soleados o de verano haya, por el aumento de temperatura ambiental, un aumento de longitudes de los elementos estructurales que conforman a esta cubierta y por supuesto, al haber una expansión longitudinal de la cubierta, los elementos de la columna también sean empujados lateralmente y esto tenga problemas en la cimentación, en los muros si es que están amarrados a las columnas y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, para controlar ese esfuerzo térmico, se coloca normalmente un cable aquí abajo que todavía no ha sido puesto acá, pero se debe de colocar, repito, para absorber los esfuerzos de origen térmico. De alguna manera, ese cable ha sido también sustituido por la brida inferior que se tiene en este sistema de tuberías. Sin embargo, acá vemos de que la parte superior de la cubierta ha sido invadido en el sentido de que aquí podría tener mayor volumen para izar algunos elementos, para construir más ambientes,
No sé qué cosa pueda haber en un futuro o se haya contemplado arquitectónicamente dentro de esto. Pero el hecho de, por regla general, tener la parte superior libre o desocupada viene a ser una gran ventaja que tiene este sistema comparado con el de acá. Sin embargo, aquí la presencia de la brida inferior que está ocupando volumen, lógicamente es una limitante para el crecimiento vertical de la cubierta, ya que, como repito, se están invadiendo los espacios que podrían ocuparse o disponerse para otros usos acá. Entonces vemos ciertas ventajas y desventajas. Normalmente, este sistema es llevado a cabo mediante soldadura, por lo tanto, podríamos decir de que son elementos rígidos los que hay acá, ¿no? Eso quiere decir que hay transferencias de momentos, de fuerzas cortantes y de cargas axiales. Por lo tanto, al momento de ser transmitidos a la cimentación, yo tengo de que cada una de las columnas está teniendo fuerzas cortantes en cada una de las dos direcciones, la fuerza axial transmitida por la reacción de la columna y los diferentes momentos flectores debido al sistema rígido que se usaría. Eso significa para la cimentación un trabajo extra, puesto de que para poder transmitir esos elementos axiales, esas fuerzas cortantes, esos momentos flectores, necesito mayor dimensionamiento en planta, mayor peralte para la zapata y mayor volumen de concreto para mi cimentación. En cambio, si mis conexiones vienen a ser, digamos, mediante rótulas o no son rígidas, la transferencia de momento a la cimentación es mínima y por lo tanto la cimentación viene a ser menor en dimensiones comparadas con la que tendría en elementos rígidos. Entonces, el sistema estructural viene a ser también muy importante para definir la cimentación debido a la transferencia o no de cortantes y de momentos flectores. Idealmente, si solo tuviese una fuerza axial, sería por supuesto la situación óptima para la cimentación, pero por regla general eso, digamos, de que no se tiene de una manera real que la columna solo transmita carga axial a la cimentación, debido a que está conectada con otros elementos, ellos le transfieren en mayor o en menor cantidad fuerzas cortantes y momentos flectores, torsores y todo ese tipo de cosas. Bien, una variante de todos estos sistemas es lo que, como empezó la industria del acero realmente, mediante elementos tipo flange. Aquí, con estos elementos, se logra cubrir espacios o luces mayores. Son elementos, aunque más robustos, de momento, digamos, los más óptimos en términos de costos, de izaje y de todo. Curiosamente, resulta ser una nave con perfiles tipo flange, con perfiles prismáticos de alma llena, la situación ideal. Esto viene a ser, repito una vez más, curiosamente y en contra de lo que diría el sentido común, un sistema óptimo respecto de los anteriores. Se construye o se iza con una mayor rapidez que los anteriores. La cuestión de las uniones, debido a que son elementos, digamos, resistentes, muy resistentes, por cierto. Por lo tanto, las uniones, ya sea por cualquiera de los sistemas que se van a usar, son muy pequeños comparados con los anteriores, donde en cada uno de ellos tengo que usar soldadura, pernas, platinas, rigidizadores, platabandas, etcétera. Acá simplemente las conexiones son donde lo amerita. Y esto viene a ser una situación ideal también, por cuanto había olvidado mencionar que la modulación, y se lo puede demostrar con rigor matemático, que no lo vamos a ver en este curso obviamente, por lo tanto lo tomaremos como
como un postulado, como una verdad sin demostrar. La separación entre pórticos tradicionalmente se lo toma de 5 a 6 metros. Porque primero, como repito, teóricamente, matemáticamente, se puede demostrar de que es la modulación, la separación ideal para lograr de que la transferencia de cargas de un pórtico al otro sean las óptimas desde el punto de vista de la minimización, ¿no? Modular con distancias de 5 a 6 metros, entonces, es lo que óptimamente viene a sugerirse por términos de economía y de transmisión de esfuerzos. Aunque esto también va de la mano con la industria local, por ejemplo, con la peruana, donde yo tengo que modular también a partir de las dimensiones, a partir de las longitudes de los elementos tubulares o de acero de los cuales se dispone en el mercado, ¿no? Deben de saber ustedes que en el Perú las longitudes de los elementos que uso, por ejemplo, para las correas, están en el rango de ¿cuántos metros? ¿Cuánto es la longitud que tiene normalmente un elemento tubular o un elemento de acero en el Perú? 9 metros, me dicen. Hola. Creo que nadie me está escuchando. Ingeniero, sí se escucha. Hacía una pregunta porque como estaba hablando durante casi media hora y no escuchaba nada, dije de repente estoy hablando conmigo mismo, ¿no? ¿Cuál es la longitud de las, digamos, tuberías rectangulares, setas que puedo usar acá para las correas de una cobertura metálica? ¿Qué longitud tienen tradicionalmente? ¿O comercialmente? Puede ser entre 3, 6 hasta 12 metros, dependiendo de la manufactura, porque, por ejemplo, Tupemesa suele suministrar, hay veces, hasta 12 metros de longitud las setas o los canales C para las cumbreras. Entonces tenemos efectivamente lo que su compañero dice es cierto, ¿no? Yo soy completamente convencido, por eso es que ayer, si recuerdan, es que habíamos visto un par de catálogos para no volverla aburrida la clase, solamente vimos un par, pero realmente los proyectistas estructurales deben de empaparse de todo lo que existe en el mercado local, porque como repito, es desde el punto de vista más económico usar elementos, usar materiales que se fabrican en el medio, que se fabrican en el país, antes que traer materiales importados. Entonces nosotros tenemos que ver que dependiendo del fabricante, dependiendo del tipo por ejemplo, la correa que vamos a poner, pueden venir efectivamente hasta en longitudes de 12 metros, dependiendo del fabricante o por último, ya pues importador acá en el Perú. Lamentablemente, como decía, a pesar de que el Perú es uno de los países más ricos, no sé si del mundo, pero en todo caso sí de Latinoamérica, con uno de los mayores potenciales en la materia prima para la fabricación del acero. Sin embargo, no tenemos desarrollada una gran industria del acero. Curiosamente, los que lo tienen son Chile, Colombia, Argentina, no sé cómo vaya ahora, Brasil. Ellos curiosamente nos compran la materia prima, lo procesan y nos venden ya los elementos con costos muy, muy altos, ¿no? Multiplicadas en bastantes veces el costo original, pero lo que se fabrica normalmente en el Perú son elementos que tienen una longitud de entre 5 a 6 metros. Sin embargo, la modulación, como repito, depende de lo que tenga el fabricante que va a abastecer, el proveedor que va a abastecer de los materiales de construcción para mi proyecto. Entonces, si unimos
la longitud óptima desde el punto de vista teórico, que debe de ser de 5 a 6 metros, y decimos de que tradicionalmente se tienen también, que los fabricantes tienen longitudes de 5 o de 6 metros, esto viene a ser la longitud ideal, tanto teórica como comercial, para modular la separación de mis pórticos, ¿no? Ahora sabemos entonces que por razones teóricas y por razones prácticas, la modulación entre pórticos debe de ir justamente entre 5 a 6 metros. Sin embargo, eso depende, insisto nuevamente, en lo que pueda abastecer el proveedor de los materiales. Sabía de que el día de hoy, frente a tanta exigencia de mercado, los proveedores pueden dar las longitudes que uno prácticamente les solicite para la separación de estos elementos. Sin embargo, tradicionalmente, las longitudes que tienen estas varillas son de 5 o de 6 metros de longitud. Por lo tanto, la modulación tradicional, salvo que tenga otra información sobre quién me va a abastecer de los materiales, debe tener entre 5 o 6 metros. Indico esto porque ha llegado a mis manos varios proyectos donde, por ejemplo, habían modulado la separación entre columnas de, solo por decir un número, y creo que eso es, si la memoria me va bien, de 6 metros 60. Entonces, yo justamente le indicaba al arquitecto de que, aunque yo puedo calcular modulando la separación entre los pórticos con 6 metros 60, sin embargo, económicamente no va a ser rentable, ya que la tubería que yo había calculado justamente para las viguetas y todo esto era, no recuerdo bien si Aceros Arequipa, me parece que Arequipa. Entonces, ahí se tiene de que las longitudes de los elementos son de 6 metros. Entonces, indicaba que para poder tener esos 6 metros 60 entre ejes de columna, tendría que soldar un retazo a los extremos de cada una de las tuberías. Y por supuesto de que esos eran sobrecostos para todo esto, ¿no? Imagínense si están viniendo las longitudes de los elementos a 6 metros y está modulado a 6 metros 60, voy a tener que soldar. Y por supuesto de que no solamente es hacer un cálculo para esa unión, sino que es colocar platabandas, es usar soldadura, y los costos se elevan. Si es que hubiese trabajado con modulaciones a 6 metros de acuerdo a lo que me puede proveer el mercado, entonces los costos se reducen. Nuevamente vamos al criterio y al conocimiento del mercado local, ¿no? Para este tipo de perfiles prismáticos de alma llena, tipo flange, normalmente las modulaciones vienen a 6, a 9 y a 12 metros. Ahora, como estos elementos no son de fabricación peruana, sino que son importados, normalmente lo traen de Estados Unidos, entonces habría que esperar, por supuesto, de que en el mercado se pueda conseguir en el Perú los perfiles que se están utilizando. Hasta hace algunos años era, digamos, un poco difícil de conseguir los elementos de acero que están en el manual del AISC. Sin embargo, en los últimos años ya la comercialización y todo esto de los perfiles de acero es mucho más fluida en el Perú, por lo cual ahora se pueden conseguir perfiles europeos, perfiles chinos, perfiles rusos, sin mayor complejidad acá en el Perú. Esto tiene, como decía, las grandes ventajas de que su izaje y su construcción es bastante rápida respecto de los anteriores, y esto conlleva de que sea una opción bastante más económica
que las anteriores. Sin embargo, si ya hablamos del sistema que viene a ser realmente el óptimo bajo todos los puntos de vista, viene a ser este de acá, donde como estamos viendo, los pórticos ahora son modulados considerando una variación de sección. Por lo tanto, se tiene de que el momento de inercia es variable de acuerdo al punto de la columna o de la viga que se tiene. Esto es el sistema óptimo de todos, y ya que para cada uno de los puntos se está teniendo la adecuada resistencia que necesito darle a ese punto. Hasta hace muy poco tiempo también esto era impensable en el Perú. Sin embargo, también, gracias a Dios, en los últimos tiempos se está teniendo a los avances de la caldería, de la fundición y todo eso en el Perú, una mayor forma. Es más, los maestros y el personal técnico ahora es capacitado constantemente respecto a la preparación, a la fabricación de estos elementos de sección y de inercia variable a partir de elementos prismáticos. Normalmente se les practica un corte así en diagonal y luego son soldados para darle esta sección variable. Por supuesto, ese ya es un tema aparte, pero de que este sistema, usando perfiles de sección variable, se puedan usar, representa la solución definitiva y óptima hasta lo que yo conozco en este momento, en lo que viene a ser naves industriales. Por supuesto, de que los programas tradicionales de análisis y de diseño estructural contemplan también estas soluciones. Es posible en SAP 2000 dar perfiles que se adecúen a estas formas para poder construir de la manera óptima, para poder diseñar de la manera óptima también una nave industrial. Sin embargo, y desgraciada y lamentablemente, estas dos últimas soluciones en el Perú todavía hasta el día de hoy, a pesar de las enormes ventajas que tienen, que las estoy mencionando en este momento, y que como se darán cuenta ustedes son bastante lógicas, todavía no se usan de una manera extensa debido a que, por desgracia y lamentablemente, para empezar, la gente, los clientes, los arquitectos desconocen curiosamente que existen estos otros sistemas. Además, las personas, los clientes, los arquitectos, que son los que llevan a cabo el proyecto arquitectónico, dan por sentado de que esto o es imposible de hacerlo en el Perú o es bastante caro respecto de las otras opciones, cosa que definitivamente no es verdad. Estamos viendo de que estas soluciones tienen enormes ventajas comparadas con los de acá. Y eso que había olvidado, que por ejemplo este sistema de celosía había olvidado indicar, me refiero, estos sistemas de celosía tienen grandes desventajas además de los costos, como que estos necesitan continuamente de una limpieza, ya que debido a la forma que tienen, de una manera muy rápida y constantemente se llenan de basura, de bolsas plásticas, y hay que darle un mantenimiento continuo. El no hacerlo acarrea la formación de fisuras y de oxidación y de cosas acá en la cubierta que van a cortar su vida útil. Lo mismo es aplicable acá. Sin embargo, también como regla general, deben de saber ustedes que a pesar de que el acero es un material que tiene ventajas por encima del concreto en lo que viene a ser la prefabricación y a la resistencia tan grande del material en sí mismo, sin embargo, viene a necesitar, a diferencia del concreto, un mantenimiento continuo, ya que el acero, por más antioxidable que digan los fabricantes que es, siempre en mayor o en menor medida
va a necesitar de un mantenimiento por depositación de polvo, de humedad, la formación de fisuras y por supuesto de que se requiere un mantenimiento periódico y continuo, ya que, como vuelvo a repetir, el acero, aunque nos digan que es antioxidable y todo eso, hablando en rigor completo no lo es, ¿no? Entonces, todos los sistemas estructurales de acero siempre van a necesitar de un mantenimiento preventivo y correctivo, ¿no? Permanente. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas, como estamos viendo. Las desventajas que se tienen en medios como el nuestro respecto de los dos últimos sistemas de acá, viene a ser, como indicaba, no la tipología estructural exactamente, sino el hecho de que los profesionales, los constructores, la mano de obra, tradicionalmente no está capacitada para trabajar con estos sistemas. Ingeniero. Todavía hay una inercia en ese sentido, ¿no? Todo el mundo da por sentado que este sistema de celosía es el adecuado, cosa que no lo es, y esta variante tubular que ahora se está usando de una manera más o menos extendida, sobre todo para colegios, para las cubiertas que se están dando, también viene a ser una ventaja relativa, porque cada uno de ellos, insisto, tiene por regla general también ventajas y desventajas. Ustedes tendrían que saber qué es lo que tienen en su proyecto en particular para que puedan usar cada uno de ellos. Sí, joven, me estaba haciendo una pregunta, dígame. Sí, ingeniero, tres consultas en una. La primera mencionó que tanto el primer modelo, que es un tipo celosía que mencionaba usted encajonada, requería un cable tensor o algún tipo de elemento estructural que tense la parte baja, ¿no? En donde esté el acople columna-viga, ¿no? Que tense para evitar dilataciones térmicas, algo que en el segundo modelo es reemplazado por la viga o brida inferior que usted mencionaba, pero en los modelos de la parte inferior, bueno, obviamente en el tercero es notorio que ahí de alguna otra manera se sustituye esa línea tensora por la parte inferior de la viga, pero en el cuarto, ¿es que falta agregarle o es que una ventaja adicional de esta forma del cuarto modelo es que ya no requiere esa línea tensora? ¿No? Eso como primer punto. Sí. Dígame, le escucho sus preguntas. Ya. Número 2 era en el tema del que usted mencionaba que era más costoso el hecho de hacerlo de una forma con celosías, encajonadas y reticulados. Esto es porque obviamente el soldador conlleva mayor trabajo y todo ello. Y mencionó que en el tema de las secciones variables era más fácil, más óptimo, pero es que también la fundición bota como tal la viga con sección variable o es que se fabrican en taller a raíz de planchas, cortes y soldadura estas formas variables, ¿no? O sea, esa era la segunda pregunta. Y la tercera, en su experiencia, ingeniero, ¿qué tan receptivos son los especialistas a esta variación que se tiene de las estructuras, ¿no? Llámese arquitectos, otros ingenieros e incluso los mismos clientes? Muchas gracias, señor, por sus preguntas. Bien, respecto de la primera de ellas sobre el cable tensor, debido a que, digamos acá, el modelo dado en celosía, ¿no? Viene a ser esquelético, las dimensiones son pequeñas y todo esto, entonces no tengo el suficiente volumen de los elementos estructurales para que puedan absorber esas longitudes, esos efectos térmicos. Las ventajas que se tiene tradicionalmente al trabajar con estos perfiles de alma maciza, ya sean prismáticos o no prismáticos, es que justamente las longitudes, los volúmenes de material que tienen son grandes, por lo tanto,
Ahora todos los softwares están capacitados incluso para verificar esa variación térmica, pero se puede demostrar de que las dimensiones que tienen estas vigas, ya sean prismáticas o no prismáticas, de sección constante o variable, son grandes comparadas con las que anteriormente teníamos para la tubular y para la de celosía. Entonces, estos elementos pueden absorber tranquilamente todos los esfuerzos de origen térmico que se tengan. Por eso es que cuando yo describo o cuando yo doy una sección a dos aguas a mis cubiertas o parabólica, una gran ventaja que tengo es que ya no necesito el cable tensor, por lo tanto tengo un mayor volumen donde poder levantar verticalmente o ambientes o izar algunos elementos, no sé, pues el uso para el cual esté destinado esto. Por lo tanto, las ventajas de estos dos sistemas son de que por regla general ya no necesito el cable tensor. Eso por un lado. De acuerdo a su primera pregunta. La segunda pregunta es, si bien es cierto que también de una manera ideal debería de tener una fundición para que me puedan llevar a cabo estos perfiles con el dimensionamiento adecuado. Sin embargo, también en maestranza o en taller se pueden fabricar estos elementos dándole determinados cortes. No tengo una imagen adecuada para esto, pero trataré de hacerla a partir de un dibujo bastante elemental, que yo lo represente aquí así. A ver, un momento, por favor. Digamos de que esto me representa, esto de aquí me está representando a una viga en I, ¿no? Si es que yo la viese transversalmente, discúlpenme por favor, la sección de esta viga sería algo así. Sí, así. Yo la estoy viendo aquí evidentemente de una manera longitudinal para poder esquematizar lo que el joven me está preguntando. Entonces, aunque hay diferentes métodos para yo poder darle esa forma variable a mi viga, sin embargo, lo que decía se hace es un corte, por ejemplo, vamos a decirle así, ¿no? Y luego esto se invierte, por lo cual podría deducir, claro, aquí voy a tener esto de acá. Y sí creo que se da cuenta, ¿no? Lo que hago es invertir, o sea, este elemento va para arriba y el otro va para abajo. Este extremo viene aquí y este extremo va para acá. Entonces, haciendo eso, finalmente, yo voy a tener mi elemento de sección variable, que para exagerar, obviamente, yo tendría ya lo siguiente de acá. Una de tantas opciones que se tienen, ¿no? Al haber hecho esto, yo tengo esto de acá y he logrado, bueno, he exagerado realmente, pero lo que se tiene es algo así. Por supuesto, como repito, acá habría una costura, evidentemente, habría una soldadura que se ha hecho en toda esta zona, pero de que yo lo puedo preparar en maestranza, en mi, digamos, en el taller en obra y darle esa forma variable, yo lo puedo hacer prácticamente sin ningún problema. Lo recomendable sería obviamente de que esto sea un elemento macizo. Por lo tanto, sé también de que las diferentes fundiciones pueden prepararme esto. Claro, esto ya es un trabajo más ya interno, porque sé que ellos lo preparan con anticipación y por lo tanto la logística es más bien quien tendría que estar
atento a esto antes que la ingeniería, ¿no? O sea, la ingeniería me dice de que sí se puede hacer mediante, por ejemplo, esto que estoy viendo por acá, o también lo podría preparar en planta. Si es en planta, en fundición, tendría que hacerlo de manera anticipada, pero si es en maestranza o en taller, lo puedo hacer, por ejemplo, de acuerdo a todo esto. Entonces, ya sea por una opción o por la otra, verdaderamente no hay problema alguno en que yo pueda fabricar esto de aquí. De acuerdo a la segunda pregunta. Y a la tercera, yo lo había indicado ya en parte, ¿no? Dije de que por desgracia y lamentablemente, aún en el Perú hay cierta inercia, incluso a nivel profesional, a utilizar estos dos últimos sistemas que vienen a ser los óptimos. Bueno, uno más que todos, ¿no? De todos ellos, curiosamente, el que tiene todas las ventajas vendría a ser el último, el de sección variable. Lamentablemente por nuestro medio ya estoy indicando cuáles son las opciones que se tienen, pero justamente esta tesis que se está llevando a cabo tiene por objeto demostrar de que incluso la transferencia de cargas que se tiene a nivel de cimentación es más pequeño que la que se tenía por acá, por cuanto debido a las opciones que existe para colocar la placa de asiento y ya no colocarla rígida, sino a través de una placa de asiento donde se reduzca la fuerza, los momentos, sobre todo las fuerzas cortantes, entonces acá se tendrían menor dimensionamiento para la zapata, a pesar de que ya todas vienen a ser de acero y en consecuencia las cargas, las transferencias por carga muerta vienen a ser mínimas. Sin embargo, en todos los sistemas se podría trabajar estos sistemas sin ningún problema. Solamente para terminar, antes de responder completamente a la pregunta del señor, puedo decir de que es tan ventajosa este último sistema de acá de tener elementos de sección variable, de que incluso la modulación tradicional de 6 metros puede aumentarse. Es fácil demostrar y está en los diferentes libros de acero en ese sentido, que cuando se usan elementos de sección variable, podría tener pórticos o separaciones entre columnas de entre 9 y 12 metros incluso. Y a pesar de todo, podría creerse de que ese aumento de longitud de separación entre pórticos va a repercutir en el aumento de la zapata. Si bien es cierto de que al reducir, por ejemplo, a la mitad el número de pórticos, estaría aumentando el volumen del concreto, sin embargo, al momento de colocar la placa de asiento y darle las características adecuadas para que sea mediante una transferencia tipo rótula para reducir los momentos, se podría tener una ventaja adicional incluso en la cimentación. Pero como repito, por desgracia y lamentablemente en nuestro medio, aún existe una inercia sobre su utilización. De tal manera de que en las escuelas, por ejemplo, y colegios del Perú, donde se trabaja, digamos, de la manera tradicional, es normal de que las coberturas metálicas tengan ya sea un sistema de celosía o un sistema de tubería como el de acá, ya que viene a ser lo tradicional. Y eso es por regla general. Para todas las escuelas, para todos los centros de inicial, para todos los colegios del Perú que yo he tenido oportunidad de proyectar, la arquitectura estaba dada de tal manera de que indicaban, por cierto, de que debería de ser celosía, de que debería de ser tubería, estaba la distribución incluso ya dada para las columnas, si bien es cierto de que eso podría variar de acuerdo a alguna cuestión estructural, pero sin embargo ya estaba probablemente hasta en los términos de referencia de que todo este sistema de la cubierta debe de ser o celosía o tubería. En cambio, estos sistemas con sección llena o variable, señor, se utiliza normalmente para sistemas industriales, para fábricas, ¿no? Donde probablemente sí hayan
profesionales, ingenieros que conozcan todo esto a partir de otras experiencias. Entonces ellos saben de que este sistema es el adecuado. Y si ustedes ven o si revisan proyectos fabriles industriales a una escala mayor, verán de que normalmente para fábricas y para un uso de ese tipo, normalmente se utilizan los dos últimos. La cuestión creo que está amarrada con lo que ya le expliqué hace un momento. No sé si he podido hacerlo con claridad o existe alguna otra pregunta antes de continuar. Sí, ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. Tengo una consulta. Sí, señor, adelante. Ahora viendo lo que son las tipologías de las naves industriales, mi consulta es la siguiente, ¿no? ¿Es posible con SAP 2000 realizar cálculos para coberturas o techos arquitectónicos? Y con arquitectónico me refiero a techos abstractos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, no tienen una forma definida. He podido ver techos con combinaciones de curvas convexas y cóncavas, con una especie de una función seno o un senoide, ¿no? Esa sería una consulta. Y la segunda sería, ya que usted está tocando el comportamiento de los aceros con el calor, ¿se puede realizar cálculos y ver el comportamiento de estas estructuras frente al fuego? Gracias. No tiene por qué, no tiene por qué, encantado. Las preguntas que me están haciendo verdaderamente son muy, muy importantes. Caramba, ¿qué pasó por acá? A ver, esperemos. A ver, caramba. Aquí está, aquí está. Bien, todo lo que usted me está indicando, señor, yo lo puedo hacer sin ningún problema. Yo puedo darle a la cubierta una forma parabólica, una forma sinusoidal. Realmente, el día de hoy, no importa si es circular, no importa porque yo lo puedo hacer. Vamos a ver solo algunos dibujos antes de empezar. Y claro, para responder de manera completa a lo que usted me está preguntando, voy a tener que abrir el SAP 2000 para explicarle algunas cuestiones, ya propiamente sobre el programa, porque sus dos preguntas tienen que ver ya fundamentalmente con los potenciales que tiene el programa. Y claro que SAP 2000 está capacitado para que yo pueda llevar a cabo la modulación, el modelamiento de cualquier tipo de formas sin problema alguno. Y también puedo ver las características del material, su comportamiento tixotrópico, su comportamiento plástico, los problemas que va a tener al fuego ante eventuales incendios y todo eso. A propósito, había olvidado hacer una pregunta que me trajo la consulta de su compañero. Las estadísticas, bueno, saben ustedes que hay estadísticas por todo tipo, pero estadísticamente hablando, ¿cuál de estas cuatro tipologías creen que es más propensa a sufrir incendios? No tendría aparentemente nada que ver una cosa con otra, ¿no? Pero estadísticamente hablando, se tiene de que una de ellas es más propensa a sufrir incendios. ¿Cuál? Bueno, probablemente Superior de... ¿no? Sí, me decían. Hola. A mí me parece que la que puede sufrir mayores incendios es la que... ¿La cual? La de color verde con blanco. Verde con blanco. Esta está modulada a partir de tuberías. Bien, muchas gracias igual por su... Claro, no era una pregunta que encierre
algún conocimiento de análisis estructural o ese tipo de cosas, ¿no? Sino más bien era por una cuestión estadística como indicaba. Y se ha encontrado de que debido a toda la data que se tiene a nivel mundial sobre esto, la estructura que más propensa es a sismos viene a ser justamente la que se modula en celosía. Por lo tanto, esta estructura de acá es más propensa a sismos, a incendios que las demás. De todas las 4 que aquí se tiene, la más propensa a incendios viene a ser la primera, la que se tiene tanto pórticos como columnas, viguetas en base a celosías, ¿no? Ella es la más propensa a incendios. Bueno, antes de pasar a la pregunta respecto a las bondades que tiene SAP 2000, había olvidado indicar también de que el día de hoy existe una variante de todos estos elementos y viene a ser respecto de lo que se conoce como una viga, caramba, el nombre se me fue, es una viga, digamos, tradicional, de las que se podría trabajar por acá, pero que presenta unos cortes o perforaciones acá, como por ejemplo, bueno, acá es una opción, a ver, déjenme ver por acá. Algo así, ¿no? Se llevan a cabo unos cortes dentro de ellas y se van alveolar, así se llama esto, una viga alveolar. Ella entonces se puede trabajar de esta manera y es algo estilizado. No he visto aún, probablemente se estén incluso construyendo en el Perú, ¿no? Tradicionalmente se trabaja con todo esto. Ahora, desconozco si haya una industria de que se encargue de todo esto. Lo que normalmente se hace es practicarlo todo esto en el taller, ¿no? La manera como se practica es bastante simple, ya que digamos de que al elemento que se tiene se le llevan a cabo los recortes digamos, de esta manera. A ver, vamos a hacerlo por acá. Se lo va recortando por aquí. Bueno, tendré que borrar esta parte superior de acá. Borro esto de aquí. ¿No? Así se van practicando cortes en todas las vigas y normalmente se suelda una encima de otra con una costura central para lograr este elemento alveolar, ¿no? Aún no he diseñado, aún no he tenido la oportunidad de llevar a cabo el diseño de naves industriales utilizando estos elementos alveolares, pero es posible, existe información técnica incluso en internet de cómo llevar a cabo el análisis de estos elementos. Entonces, esto vendría a ser una forma adicional a las 4 anteriormente explicadas con las cuales se podría trabajar en el Perú, pero como sin embargo no tengo información todavía práctica sobre la utilización de esto en el Perú, no podría concluir nada en ese sentido. Sé de que hay programas que utilizan, existe la opción para trabajar con esos sistemas. En SAP 2000, propiamente hablando, también es posible de darle esas formas mediante algunos recursos, pero yendo a la pregunta de su compañero, son tantas las formas que acá yo puedo hacer de que vamos a New Model o a modelo nuevo, aunque también podemos ir a File y ahí tenemos la opción de New Model o con el teclado Control N para poder empezar
un modelo nuevo. Lamentablemente, disculpen, por favor, mi computadora está tan llena de programas. Ingeniero. Iniciar un modelo nuevo demanda de cierto tiempo, pero bueno, acá lo tenemos. Sí, dígame. Ingeniero, disculpe, una consulta. También he visto en la industria perfiles compuestos, ¿no? O sea, por ejemplo, tu PEMESA tiene una metodología de trabajo llamada TUBES, que está compuesta, o sea, las columnas, las vigas, son compuestos de perfiles plegados, sigmas, omegas, que se sueldan y forman un perfil especial. Entiendo que tu PEMESA, no sé si será la única, entiendo que no, y a nivel Latinoamérica también he visto que otras empresas lo usan. Esto también es posible modelarlo en SAP, o sea, tener un perfil editable y someter a prueba estos perfiles, porque, bueno, quien vende siempre te va a vender el producto indicándote que sí soporta las cargas, ¿no? Pero basado en alguna normativa probablemente extranjera. Si nosotros quisiéramos aterrizarlo a una normativa nacional, ¿es posible hacerlo o no? Precisamente tocaré también ese punto al momento de la edición de las secciones. Muchas gracias por su pregunta. Eso la contestaré justo con, acá que tengo SAP 2000 abierto para poder ver todas esas cuestiones. Bien, entonces vamos a empezar algo bastante práctico. Iniciaré el modelamiento de algo que se me ocurra en este momento, donde voy a pedirle a SAP en las unidades de kilogramo metro de que solamente me presente la malla. Aquí vemos que en la selección de las plantillas, la segunda de ellas me dice grid only, que en español sería más o menos como solamente la cuadrícula o la malla. Entonces justamente yo le digo eso. Le digo que en la dirección X voy a tener solamente 2, aunque como voy a tener un elemento central, colocaré 3. En la dirección Y solo necesito 1 y en Z le voy a decir que necesito 3 también. El espaciamiento podría decir de que en X va a ser, a ver, una longitud de, se me ocurre, 20 metros, mientras que aquí en X podría decirle, a ver, de 4 metros cada uno de ellos. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí SAP me va a presentar justamente la malla de lo que yo le había solicitado. Voy a cerrar esto de acá. Y bueno, a ver, vamos a colocar por aquí 3 metros. Es bastante bajo realmente. A ver cuánto se había colocado acá. 4 metros, bastante bajo. Estas alturas son al menos de 5 metros, pero digamos que tengo 4 por acá y 4 por acá. Voy a colocar un elemento, una cubierta, una forma parabólica acá. Bien. Entonces, ¿cómo es que se podría llevar a cabo todo esto de acá? Miren, por supuesto de que yo voy a colocar por acá, primero que nada, mis columnas, digamos, y selecciono por acá para dibujar. Esto es muy importante, miren, de hacerlo. Voy a colocarlo de nuevo desde un principio. Una vez que yo he colocado mi frame, voy a dibujar ahora mis elementos. Y claro, la manera normal como se hace es disponiendo de los elementos que tenemos acá en la vertical izquierda, ¿no? Aquí el cuarto desde arriba me dice draw frame. Draw en inglés es dibujar. Habíamos dicho de que frame viene a ser el nombre que SAP 2000 le da a sus vigas, a las columnas, a las barras. Para SAP 2000 todo eso es frame. Sin embargo, también yo puedo dibujar un cable, y es que la diferencia entre un frame y un cable viene a ser la siguiente. El frame normalmente es un elemento rígido, como una varilla, por ejemplo, mientras que el cable es justamente como una soga
donde no soporta esfuerzos de compresión. El elemento frame sí puede soportar esfuerzos de compresión, pero el cable no. El cable solamente sirve para tensar. Si es que yo quiero comprimir un cable, no voy a poder llevarlo a cabo, de hecho. Entonces, para dibujar a los elementos, decía, se utiliza este elemento de acá. Sin embargo, también yo puedo venir aquí a la pestaña del menú donde dice Draw, y acá veo de que están indicados estos elementos para dibujar el frame, el cable y tendones. ¿Qué cosa es el tendón? Es ese elemento de pretensado o de posttensado que se coloca en el concreto del mismo nombre y que es justamente aquel que recibe ese preesfuerzo que voy a colocar. Entonces, a todos esos elementos longitudinales, yo los dibujo con este elemento recto, teniendo presente entonces que a vigas, columnas, barras, cables y tendones, yo lo hago con el mismo elemento lineal de acá. Por lo tanto, al momento de seleccionar, tradicionalmente aquí se abre una ventana y dentro de el tipo de objeto línea, y ahí lo dice claramente, viene por defecto Stretch Frame. ¿Qué quiere decir? Algo así como un elemento rectilíneo. Stretch es derecho, es recto. Entonces, viene por defecto el hecho de que yo dibuje elementos rectilíneos por defecto. Pero sin embargo no son los únicos, puesto de que si yo pico acá, se me abren otras opciones para dibujar elementos curvos, para dibujar elementos tipo cable y para dibujar elementos tendón como los que se utiliza en el pretensado. Entonces decía, por defecto me viene un elemento rectilíneo, pero también yo puedo dibujar con él elementos curvos. Hablando en rigor estricto, SAP 2000 no dibuja, no trabaja elementos curvos. Viene a ser una suerte de engañamuchachos lo que está colocando SAP 2000, ¿no? Lo que SAP 2000 hace es ajustar por una poligonal que es muy diferente. Por ejemplo, solo supongamos de que yo tengo un elemento curvilíneo como el de acá. Entonces, lo que hace el programa es que él lleva a cabo este dibujo, pero ajustándolo por elementos rectos. Por ejemplo, así. Por acá, por acá, por aquí, por acá y por acá. Claro, visualmente, y eso ya depende de la lejanía, la poligonal que yo he colocado se confunde con la curva teórica, pero sin embargo, si nosotros aumentamos, vemos de que realmente la curva ha sido sustituida por una poligonal, ¿no? Eso es lo que hace SAP 2000. A todo lo que aparentemente va a colocar curva, hablando en rigor, no lo es y lo aproxima mediante una poligonal. Entonces, ya sea cualquier forma que le quiera dar, me indicaban ahí una forma sinusoidal, una forma cilíndrica, una forma circular. Bueno, para las formas circulares y parabólicas, SAP 2000 sí está, digamos, preparada para hacerlo. A ver, voy a colocar elementos rectos para las columnas. Voy a suponer que tengo una columna aquí y tengo otra columna acá, en este extremo. Y me escapo. Entonces, recordemos que aquí yo me encuentro a una distancia de, su madre, tengo 40 metros por acá. Es demasiado, pero bueno, estoy solamente viendo los, a manera de ejemplo, ¿no? Entonces, si quiero colocar acá una cubierta parabólica, ¿no? Por decirlo, entonces yo le pido un nuevo elemento, dibujo acá pico frame, y en lo que aparece el tipo de objeto, ya no le coloco recto, porque si no, cuando yo dibuje de acá por acá, me va a colocar un elemento recto. Si yo acá despliego y le digo curved frame,
Ahora SAP 2000 entiende que lo que voy a dibujar es un elemento curvo. Por última vez indico de que aunque aparentemente SAP 2000 me va a dibujar elementos curvos, realmente no lo va a hacer. Va a aproximarlo mediante una poligonal. Entonces yo le digo que desde aquí como punto inicial, aquí como punto final, va a pasar un elemento curvo y miren lo que sucede. SAP 2000 me abre una ventana y me dice, muy bien, estoy entendiendo que tú estás colocando un elemento curvo desde aquí hasta acá. Este es el punto final, este es el punto inicial y este es el punto final. Ahora dime dónde está el vértice o ese tercer punto. Y todavía más me dice, acá encontramos dentro de los parámetros del objeto línea, el tipo de línea, curvo o recto, obviamente estoy en curvo. Acá en el tipo de curva, SAP 2000 tiene bastantes opciones para trabajar. Miren, acá me indica elemento que puede ser una forma circular o de que puede ser una forma parabólica. Yo voy a colocarle acá una forma parabólica. Entonces, lo que me pide aquí es de que yo coloque las coordenadas de ese tercer punto que van a estar acá. Entonces, si quiero darle esas coordenadas, recuerdo que acá tenía 20 para X y para Z 8. Entonces, para X coloco 20 metros, que es la separación que hay desde aquí hasta acá. Y la altura que tiene Z corresponde a 8, ¿no? Entonces, al hacerlo incluso de esa manera, miren, SAP 2000 me está dibujando la forma que va a tener. Tan práctico es SAP 2000 que me permite llevar a cabo acá muchos trabajos. Por ejemplo, me está diciendo el número de segmentos lineales en que quiero dividirlo. Está en 10 y debajo me tiene la longitud total. Por ejemplo, yo lo quiero modular a cada metro. Entonces, como tiene una separación de 20, yo le digo que me coloque 20 elementos. Y al hacerlo, vamos a ver de que acá estos puntos intermedios, aunque este era el total, ¿no? Este era el total y por acá tengo 40. Bueno, acá van a ir a cada 2 metros, depende de lo que yo quiera, y se va a ajustar la precisión que tiene. Miren, aquí van a ir esos puntos intermedios que se están colocando y cada uno tiene la cota y todo ese tipo de cosas. Obviamente, si quiero, yo lo puedo colocar 40, o sea, a cada metro, a cada uno de ellos, y eso es lo que yo tengo. Entonces, puedo modular las formas que estoy teniendo, por un lado. Además, SAP 2000 también me permite, al momento de la división del objeto línea, por defecto está colocando la opción de que lo mantenga como un objeto solo. O sea, de que a todo este arco que estoy colocando acá sea un solo elemento. Normalmente, yo voy a necesitar de que haya otro elemento por aquí abajo. Entonces, yo voy a necesitar justamente, como decía, de más cosas, ¿no? Pero acá, si yo lo quiero dividir en varias secciones, entonces coloco lo de aquí abajo que me dice break, dividir en elementos de igual longitud. Entonces, si yo digamos, selecciono esta opción, me va a colocar de que el elemento que yo he dibujado va a ser dividido, o sea, me va a colocar una curva, pero la va a dividir en 40 partes iguales. Si gustan, podríamos ver uno y otro. Selecciono primero esta opción y yo coloco OK. Entonces, ahí me está colocando la parábola. Claro, cuando yo quiero seleccionarla acá, notemos de que me está haciendo a todo como si fuese un solo elemento, ¿no? Y yo no dispongo de más opciones. Yo no puedo hacer ya más.
ahí digamos como que quedó todo, ¿no? Pero si es que yo quisiese dividir en más porciones, entonces voy a suprimir esto de acá. Voy a colocar un nuevo elemento curvo que vaya desde aquí hasta acá. Y bueno, ya sabemos qué hacer. Le coloco las coordenadas del otro punto, que X se encuentra a 20 metros y a 8, que lo vamos a hacer en 40 segmentos y que me lo divida en porciones. Entonces, todavía no he asignado nada. Cuando yo le digo, ok, me dibuja efectivamente la parábola, pero ahora sí tengo una gran ventaja. Al haberle dicho que me lo divida en segmentos, miren, yo voy a poder aquí colocar dividirlo de esta manera. Por ejemplo, si yo selecciono esto, ahora y ya no aparece todo como un solo elemento, sino de que ha sido colocado precisamente de la manera como yo lo había dicho, ¿no? Que lo divida en porciones. Acá mismo puedo indicar lo siguiente, aprovechar para cuando ya tenga que dibujar el proyecto que vamos a trabajar, resulten algunas ventajas. Digamos que yo voy a colocar 2 cuerpos adicionales, por lo tanto necesito 2 pórticos, a 6 metros. Entonces lo que hago es seleccionarlo a todo a través de este comando all, por ejemplo. Lo voy a ver en 3D. Veo de que Y justamente es positivo para, digamos, el fondo. Entonces le voy a pedir que me dibuje 2 de estos elementos. Y para eso voy a utilizar acá en el menú editar, existe la opción replicate, que también lo puedo hacer a través del comando corto control R, que si uso mi teclado es control R. Esto es similar al control C, control V, al copiado que normalmente hacemos, ¿no? Entonces, si yo quiero replicar, o sea, copiar, presiono control R y aparece esto de acá. Esto viene a ser las separaciones. Entonces yo le digo de que en Y los incrementos, o sea, la separación, lo haga a cada 6 metros. Y el número de elementos que me va a colocar, pues yo le digo que sean a cada 2. Ojo de que este incremento puede ser positivo o negativo. Si es positivo, va a ir en la dirección de Y. Si es negativo, en la dirección opuesta de Y. Y son 2. Además, cabe la posibilidad de que yo seleccione que me borre el objeto original. Claro, yo no quiero que lo borre, por lo tanto desactivo. Solo estoy diciendo de que puedo tener esa opción. Entonces, cuando yo digo, ok, SAP 2000 me va a replicar, me va a generar esos 2 módulos que yo ahí tengo. Por defecto, los puntos de separación no vienen visibles. Voy a ocultar mediante el teclado control D las grillas, ¿no? Pero para visualizar los puntos, lo que yo voy a hacer es viniendo aquí al Set Display Options y le voy a decir que a los joins, o sea, puntos, miren, por defecto vienen de que son invisibles. Entonces, si yo quiero activar esos puntos, desactivo esa opción de invisibilidad, le digo OK, y ahora los puntos son visibles. Ahora, si usted quiere que los puntos sean de un color o de otro, eso ya es una preferencia que usted le puede dar al programa sin ningún problema, simplemente configurando las opciones que usted quiere, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Viniendo aquí a opción, colores, display, yo acá le digo que a los puntos sean, por ejemplo, ahora de color blanco, acepto, le digo OK, y ahora me quedan los puntos, por ejemplo, de ese color blanco. ¿Para qué he visualizado los puntos? En lugar de lo que hacen algunos, que es de
seleccionar este elemento, colocarle de que son rectos, por ejemplo, y vienen de aquí, dibujan para acá y luego para acá y lo propio hacen con todo. No es tan necesario de que yo lo haga así. Existe una forma mucho más práctica y viene a ser la de seleccionar cada punto y decirle de que me haga una extrusión. Entonces yo puedo, en esta geometría, o al menos como la vamos teniendo, digamos de que no era tan complicado el hecho de que yo haga este hecho de dibujar mi vigueta de aquí por acá y todo eso. Por regla general es bastante difícil. Entonces, aunque yo puedo copiar lo más práctico que yo he tenido siempre para la vigueta es seleccionar, como en este caso, los puntos que van a unir o que van a generar a la vigueta. Y lo que le digo es lo siguiente, que en estos puntos que yo he seleccionado se desplace en Y una longitud de 6 metros y en ese desplazamiento que es horizontal, que es rectilíneo, me dibuje un elemento. Entonces, eso yo lo hago seleccionando los puntos, viniendo aquí a editar, luego le digo extruir y viene la opción acá que ya está activa por defecto, extruir estos puntos a frames. Entonces selecciono, me pide que le ingrese la propiedad que va a generarse, yo de momento no tengo ninguna propiedad, entonces me dice qué longitud yo quiero. Le digo de que me haga una longitud de 6 metros en Y, positivo porque Y es positivo para el fondo. Y le digo de que también me haga 2 veces. Cuando haga esto y yo le diga, ok, van a ver ustedes de que se van a trazar, van a dibujarse las viguetas. Ok. Entonces, ahí yo estoy teniendo las viguetas en mi proyecto sin mayor problema. Eso, como repito, en este dibujo, como yo lo estaba teniendo, era relativamente simple. Pero hay geometrías donde esto viene a ser más complicado. Entonces, respecto de la forma, para el joven que me presentó, que me hizo su consulta, realmente no hay ninguna posibilidad. Es más todavía, yo puedo dibujar cualquier forma en algún programa de dibujo, tal como AutoCAD, CorelCAD, QCAD, FreeCAD, cualquier programa que utilice usted para CAD, y exportar ese dibujo que yo tengo mediante un formato DXF justamente a SAP 2000, ¿no? Entonces, esa viene a ser la interacción que tienen los programas CAD con AutoCAD, en que yo puedo hacer un dibujo de cualquier geometría y luego exportarlo a SAP 2000. Eso lo hago luego de terminar la siguiente pregunta que me habían indicado de las características de los materiales que tienen. Bien, entonces, acá continúo diciendo de que sí puedo asignar todo esto. Voy a mis materiales, voy a decir que tengo un nuevo material. Por ejemplo, voy a trabajar con el A36, le digo ok, ahí yo tengo el material A36, voy a modificar las propiedades de la sección. Recordemos que la norma es 020, me indica que el acero tiene 7850, corrijo ese valor, 7850, y ahora de las propiedades que justamente me estaba indicando para asignarle a los materiales, ¿ok? A36 por aquí se dispone de las opciones tixotrópicas. A ver, está acá. En la parte inferior me pide de que active las propiedades, para visualizar las propiedades avanzadas. Si yo activo esto, veo de que acá se está activando justamente las propiedades avanzadas del material.
Entonces, hay aquí una opción que se tiene para las propiedades dependientes de la temperatura del material, ¿no? Las propiedades del material dependientes de la temperatura. Entonces, acá yo puedo darle si el material es isotrópico, ortotrópico, anisotrópico, uniaxial, cualquiera de las características que ustedes tengan. Y aquí yo puedo modificar las propiedades del material con las propiedades que tiene a diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, yo puedo acá ir colocando las propiedades que el material tiene para el módulo de elasticidad, para el módulo de Poisson, para el coeficiente de expansión térmica y para cada una de las propiedades dependiente justamente si es el comportamiento no lineal, cinemático, de acuerdo a tal o cual a tal modelo, si es que están acompañados datos también de comportamiento no lineal de acuerdo a las características que usted quiera modelar, las propiedades de amortiguamiento también de acuerdo a una frecuencia, a un periodo similar, etcétera. Todos los comportamientos que usted le quiera dar, SAP 2000 dispone para justamente darle esas características que se tienen, ¿no? Si es que yo escogí la de ser un material isotrópico definitivamente. Si es ortotrópico, entonces quiero ver las propiedades dependientes de la temperatura y acá a determinada temperatura, por ejemplo 200 grados centígrados, cuáles son las características que se tiene en la fluencia, en las propiedades de los módulos, etcétera, de los coeficientes y todo eso, yo le puedo asignar todas esas propiedades a lo que yo tengo. Entonces, SAP 2000 es un software bastante completo en lo que respecta a darle los atributos correspondientes al material. ¿Cómo depende con la temperatura? Lo estoy viendo por acá. Dependiendo de el modelo que yo le esté dando, ¿no? Sí se puede agregar a cada temperatura, por ejemplo, a 100 grados centígrados, cómo se va a comportar, a 200, a 300, y voy alimentando las características del material con la temperatura. Entonces, ¿todo eso se puede modelar? Sí se puede modelar. Con SAP 2000 puedo cubrir todas esas posibilidades de comportamiento para el material. Ahora decía de que en SAP 2000 yo puedo, a ver, SAP 2000 es un excelente programa de cálculo, ¿sí? Entonces, es un campeón, digamos, en cálculo. La deficiencia que tiene es en la parte del dibujo. Entonces, no necesariamente, si es un buen calculista, va a ser un buen dibujante, no necesariamente al menos, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacerse cuando tengo una geometría bastante difícil como la que hablaba su compañero, de una forma, digamos, sinusoidal o mucho más compleja, donde SAP 2000 probablemente ya se vuelva muy complejo de ser usado con fines de dibujo, yo lo que tengo que hacer es hacer un dibujo en un programa experto precisamente en dibujos y luego tener que exportarlo. Claro, no sé usar, discúlpenme, el programa de dibujo, pero voy a hacerlo con la finalidad de que se entienda cómo interactúan estos dos programas de dibujo. Lo que hay que hacer por acá es crear una nueva capa. Acá voy a llamarle una capa 1 para darle dónde estaban las características de esto. Bueno, quería ver los colores y todo esto. Acá estoy en la capa 1. Le voy a decir que tengo, por ejemplo, el color verde, ¿no? Entonces voy a dibujar, a ver, por aquí. Caramba. Snap ortogonal.
Ajá. Voy a dibujar por acá. Entonces, yo aquí le voy a dar una altura de, por ejemplo, 10 metros. Lo tengo por ahí. Voy a darle por acá horizontalmente 15 metros. Por acá voy a subir unos 4 metros. Bueno, me escapo por acá. Lo que quiero es dibujar algo bastante simple. De aquí, de este punto. Caramba. De acá. Avanzo 15 metros por acá. Y desciendo 10 metros, que es lo que tenía. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar esta elemental cubierta a 2 aguas. A ver, por acá. Voy a dibujar, decía, de aquí para acá. A la cubierta que he colocado por aquí. Acá. Y luego por acá. Bien. Podría ser muchas más complejidades, pero de momento ahí me quedo. Por supuesto, podría ir trabajando, insisto en esto, algo mucho más complejo. Yo quiero solamente esto de acá, aunque pudiera darle otros más atributos, como viene a ser, por ejemplo, la división de ellos. Podría dibujarla o dividir en 5 partes e ir haciendo alguna otra cosa mucho más compleja. A ver si es que me acuerdo de esto. Creo que se usa el comando divide, ¿no? Hecho esto, yo digo divide. A ver. No. A ver. Acá yo digo divide. Especificar el número de segmentos. Digamos que le digo en 5 segmentos. Y bueno, debería de haber dividido. Estoy haciendo alguna cosa incorrecta, repito, de que no soy bueno dibujando en SAP 2000, pero quería dividir en segmentos para poder hacer algo más complejo. Sin embargo, de momento esto es suficiente. Teniendo esto, porque lo que quiero es la idea, ustedes que son tromes en CAD pueden hacer cualquier forma sinusoidal y la forma que quieran. Lo único que sí tenemos que hacer es exportar esto a una extensión de XF. Entonces, aquí yo le voy a decir que me guarde a este objeto, a este elemento. Y claro, por defecto viene en la extensión DWG. Pero si yo pico en las opciones, vemos de que hay una que dice DXF. Y lo que yo necesito para exportar a SAP 2000 es que lo tenga en la extensión DXF. El nombre que le voy a dar es de pórtico. Así le voy a llamar. Pórtico. Y lo voy a colocar en el escritorio. En el escritorio tengo este pórtico y lo voy a guardar. Noten ustedes una gran diferencia que hay entre los programas CAD y los programas y el programa como SAP 2000. En SAP 2000 vean ustedes de que el eje Z es el vertical. ¿Sí lo están viendo? El eje Z es el vertical, mientras que en CAD el eje Y es el vertical. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta, ya que cada uno de ellos usa una diferente representación para el eje vertical. Repito, de que los programas CAD tienen a Y en el eje vertical y SAP 2000 lo tiene para el eje vertical a Z. Es importante tener en cuenta porque al momento de exportar, eso se me va a preguntar. Es más, sepan ustedes de que en la capa 1 yo he colocado a mis elementos para las columnas y todo esto. Voy a cerrar. Necesito cerrar, le digo de que sí, necesito cerrar el dibujo en CAD para poder llevar a cabo la exportación. Supongamos, como repito, de que es compleja, ¿no? Entonces, aquí al programa le digo de que tengo una
un nuevo modelo, me pides de que si lo va a guardar, yo le digo que no. Entonces, aquí digamos de que yo le digo de que solo lo necesito en blanco, ¿sí? En blanco. Y me presenta esta pantalla así, obviamente en blanco. Entonces yo le pido o le digo ahora que voy a importar un dibujo DXF. Entonces vengo aquí a File y le digo Import, que me importe, esto a partir de un dibujo de XF de AutoCAD y acá se lo tiene, ¿sí? Importar un archivo de XF. Acá lo tenemos. Entonces seleccionamos. Se abre como un explorador y SAP 2000 lo que trata con eso es de decirme que le indique dónde está ese archivo. Recordarán que yo lo guardé en mi escritorio y aquí aparece justamente el pórtico en la extensión de XF y le digo abrir. Pero acá es justamente lo importante de esto. Recordemos que cada uno de los programas tenía una diferente manera de representar al eje vertical. Y acá me dice justamente de que cuál es la dirección que va hacia arriba, ¿no? Si es X, si es Y o si es Z. Y que también le indique las unidades, obviamente. Si recuerdan también yo había colocado 15, 5 y no sé cuánto más, entendiendo de que es en metros. Las unidades están en metros. A ver si le digo de que mi eje vertical es el Y. Eso es lo que tenía en el CAD. Entonces yo le digo OK. Y acá me dice que le indique en qué capa es que vienen cada uno de los elementos. Como yo solo tengo frames, le digo de que en frame tengo la capa 1 y le digo OK. Y si ustedes se dan cuenta, lo que estoy haciendo precisamente es lograr esa importación. Entonces, claro, a partir de acá yo ya puedo hacer con más cosas, ¿no? Lo que ustedes, por ejemplo, yo podría decir que lo replique, entonces control R, que lo replique en Y unas 5 veces a 5 metros, una distancia también 5 metros y que lo haga 5 veces. Entonces yo digo, OK, acá tengo esto de acá y bueno, el resto de cosas que ustedes ya podrían ir alimentando a todo esto de acá. Entonces, cuando SAP 2000 es insuficiente para poder llevar a cabo el dibujo de la forma, si es sinusoidal y en SAP va a ser bastante difícil, cosa que por regla general lo es, cuando yo tengo una forma especialmente complicada desde el punto de vista del dibujo, lo que se recomienda es justamente lo que hice para esto, dibujar en CAD a esa forma complicada que yo tengo y luego importarla para SAP 2000. Claro, SAP 2000 llevará a cabo todo ese trabajo y luego acá ya coloco mis elementos, mis materiales, si es o no dependiente del tiempo y todo ese tipo de cosas, ya lo tenemos acá. No sé si habré respondido a las preguntas que me han sido formuladas y ya he avanzado un poco respecto al manejo del software. Pero a pesar de todo, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, buenos días, una consulta. Dígame, señor. Ingeniero, una consulta. En campo, una vez que estaba en una planta industrial, había visto que a las naves industriales, a las columnas, se le puede cargar peso. ¿Influiría en algo en el tema del diseño? Porque he visto que le colocan paredes laterales, ¿no? Para también hacer un sodamiento. Claro, eso ya viene a ser el encerrado o el cerramiento que se le hace al elemento. Por supuesto que sí. Mire, yo le respondo de una manera bastante práctica. Si al momento del diseño han sido considerados esos cerramientos, y claro, cuando venga el viento va a golpear a esos muros, y esos muros están
amarrados a las columnas, de tal manera que esa fuerza del viento le sea transmitida y ya tenga una carga lateral repartida a lo largo de toda la longitud de la columna, entonces no hay ningún problema. Lo que realmente usted o cualquier persona que esté en el campo debería de haber consultado es la memoria de cálculo para ver si es que efectivamente esas columnas han sido diseñadas para soportar la carga de viento que por el hecho de estar amarradas esas paredes, esos muros a las columnas, le transfiere a las columnas. Entonces deberíamos de verificar, porque si no ha sido así, lo que deberíamos de hacer es que simplemente entre la columna y el muro haya una junta. Y efectivamente ese muro debió de haber sido diseñado por volteo, por la carga de viento y todo lo que ustedes quieran. Pero hay esas dos opciones, de que el muro esté amarrado a la columna, cosa que desde el diseño mismo debió de haberse considerado, y si es que simplemente el muro no está amarrado con la columna, entonces la columna no recibe la carga del viento por la conexión que tendría el muro con ella. No sé si he sido claro con usted, joven. Sí, sí, ingeniero, una consulta. En todo caso, si se debe hacer en el volamiento en SAP, ¿se tiene que modelar también ese muro que me comenta o no sería necesario? ¿O en qué Pero caso por sí? supuesto, es que eso es importante porque es muy diferente y vamos a ver cuando ya empecemos a estimar las cargas que actúan sobre la estructura. Digamos, si mi estructura está desnuda, las únicas áreas que van a tenerse acá son las cubiertas, ¿no? Entonces yo únicamente lo que haré es modelar las cubiertas y transmitir toda la carga viva, las cargas de viento que actúan sobre mi estructura. Pero si adicionalmente a eso, yo tengo unos muros de cerramiento de ladrillo y esos muros han sido conectados mediante unas mechas a las columnas, entonces yo debo de estimar esas cargas de viento para que ese empuje de viento le sea transmitido a la columna, que no lo tendría si es que el muro está separado de la columna. De ahí lo importante que ustedes deben de entender el proyecto, ¿no? Por último, si es que el arquitecto en estas cuestiones normalmente no opina, entonces es usted el que debería de indicar la manera en que se va a comportar. Pero normalmente nos informan si esto está cerrado o si está abierto. Entonces, claro, si es que están conectados esos muros a las columnas, a esas columnas yo adicionalmente les voy a dar una carga lateral producto del viento que reciben los muros y les son transmitidas a las columnas. Y si no están conectados los muros a las columnas, entonces solamente considerar el viento que le es transmitido por la cubierta hacia acá. No sé si me he explicado convenientemente, joven. No, sí, ingeniero. Muchas gracias por la explicación. Todo claro. Listo, muy amable. Muchas gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bien, para la siguiente clase, entonces, para el día sábado, voy a enviar oportunamente cierta información, un par de libros, las normas técnicas que también había quedado en enviar junto con el proyecto que vamos a trabajar, para que nosotros lo vayamos haciendo paso a paso e ir aprendiendo a trabajar con cada uno de ellos. Los espero entonces el día sábado, quedan aún unos minutos, pero ya va a ser insuficiente para continuar con el resto y estamos en comunicación. Un abrazo para todos y muy buenos días. Hasta luego.